Bueno, continuando con sus funciones, les voy a mencionar las más importantes. Soy Guadalupe Pomposo. Vamos a empezar con la excreción. Estos desechos van a provenir de reacciones metabólicas que se realizan en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos a la urea y el amoníaco que provienen de la desaminación de los ácidos. También tenemos a la creatinina que proviene de la descomposición de la fosfocreatina, el ácido úrico que proviene del catabolismo de los ácidos nucleicos y la urobilina que proviene de la descomposición de la hemoglobina. Estos desechos nitrogenados se dice que son productos de desecho que contienen nitrógeno, por eso proviene su nombre, desechos nitrogenados. Y en esta pequeña tabla tenemos a los principales, que es urea, amoníaco, creatinina, ácido úrico y urobilina. Sin embargo, también la orina lleva otros desechos que pueden ser sustancias extrañas que ingresan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, pueden venir a partir de los fármacos o de toxinas que tenga el medio ambiente. También sirve para la regulación de la composición iónica de la sangre. Esto quiere decir que nos ayudan a regular los niveles sanguíneos de varios iones, como lo pueden ser el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro y el fosfato. Estos niveles se ajustan mediante la excreción de la orina. Asimismo, nos van a ayudar a la regulación del pH sanguíneo, ya que los riñones van a excretar hidrógeno hacia la orina y van a conservar el bicarbonato. El bicarbonato que conservan es para amortiguar los iones hidrógenos en la sangre y mediante esta actividad pues nos van a ayudar a regular el pH sanguíneo. También van a regular el volumen sanguíneo, que van a ajustar el volumen sanguíneo mediante la conservación y eliminación de agua en la orina. Y el aumento del volumen sanguíneo nos va a incrementar la tensión arterial, mientras que la disminución de este volumen sanguíneo nos va a reducir la tensión arterial. El mantenimiento también sirven para el mantenimiento de la osmolaridad sanguínea, ya que va a regular la pérdida de agua y de solutos. Y los riñones van a mantener una osmolaridad sanguínea constante, porque constantemente se va a filtrar el agua y mediante esa osmolaridad la vamos a perder o la vamos a mantener. También nos ayuda en la producción de hormonas, ya que producen calcitrol, que es la forma activa de la vitamina D y nos ayuda a regular la homeostasis del calcio. También la eritropoyetina, que va a estimular la producción de glóbulos rojos. Y por último, nos va a ayudar a la regulación del nivel de glucosa en la sangre. Ya habíamos hablado del hígado y mencionábamos que, bueno, en este caso vamos a mencionar que el hígado y los riñones nos pueden ayudar a utilizar el aminoácido glutamina para la gluconeogénesis, que en otras materias ya habíamos visto que la gluconeogénesis es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa y así se va a poder liberar hacia la sangre para ayudar a mantener un nivel normal de la glucosa. Yo soy Sandoval del Rosario Luisa Alejandra y yo les voy a hablar sobre la anatomía de superficie. Bueno, cada riñón va a tener 2 caras, 2 polos y 2 bordes. Su cara anterior es la que se puede ver acá y es la que va a estar orientada hacia la pared abdominal. Su cara posterior, la que se encuentra atrás, va a estar contra la pared posterior del abdomen. Estas caras van a estar separadas por bordes, que va a ser el borde lateral, que va a ser convexo, y un borde medial que va a ser cóncavo. En el borde medial, en su centro, se va a encontrar el ilio, que es en donde va a ingresar la arteria renal y por donde la vena renal sale.
y también se va a encontrar el uréter. Entonces, de superior a inferior y de anterior a posterior se va a encontrar la vena renal, la arteria renal y el uréter. Bueno, soy Jimena Jiménez Juárez y les voy a hablar sobre las relaciones que tiene el riñón. Bueno, dado la asimetría en la distribución de los órganos abdominales, las caras anteriores de cada riñón poseen diferentes relaciones anatómicas. En la cara anterior del riñón derecho, en la parte más alta del polo superior, está cubierta por la glándula suprarrenal derecha. En la parte superior de la cara anterior se relaciona con el hígado. La parte central de la cara anterior se relaciona con la pared posterior de la porción descendente del duodeno. En la parte lateral del polo inferior se relaciona con la flexura cólica hepática o derecha, y el resto del polo inferior se asocia al peritoneo del intestino delgado. En la cara anterior del riñón izquierdo, tal como el riñón derecho, la parte más alta del polo superior se relaciona con la glándula suprarrenal izquierda. La parte inferior del polo superior se relaciona con las envolturas peritoneas del estómago en la parte medial y el vaso en la parte lateral. Más abajo se encuentra en contacto con el páncreas, y la parte lateral inferior se asocia con la flexura cólica esplénica o izquierda y con el colon descendente. La parte inferior y medial del polo inferior se relaciona con el peritoneo del yeyuno. Y en la cara posterior, ambos riñones se relacionan con una arteria, que es la subcostal, dos huesos, que son la 11ª y 12ª costillas, 3 nervios, que es el nervio subcostal, ilio hipogástrico y ilio inguinal, y 4 músculos, que es el diafragma, el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. La mitad superior de cada riñón está cubierta por el abdomen, que es la razón por cual los riñones se pueden mover hacia arriba y hacia abajo durante la respiración. Yendo hacia su superficie interna, el riñón está cubierta por 3 capas protectoras, que es la cápsula fibrosa o cápsula renal, y está presenta 2 hojas, que es la anterior y posterior. La cápsula adiposa o la grasa perirrenal, que separa los riñones de los músculos de la pared abdominal posterior y ayudan a amortiguar. Y la fascia renal, que envuelve tanto el riñón, a la glándula suprarrenal y a su grasa periférica. En él podemos distinguir una zona de corteza de ubicación periférica y una zona medular, que es más central. La corteza renal, que se puede ver en la imagen como la de la parte verde, esta es normalmente una banda de color amarillo rojizo que se dispone debajo de la cápsula fibrosa, y también se puede ver como una banda extragranular, ya que está compuesta principalmente por los corpúsculos de Malpighi, y también presenta columnas renales o de Bertin, que son prolongaciones que emite la corteza entre las pirámides renales. Después tenemos la médula renal. Esta es de color oscuro y presenta zonas triangulares, llamadas pirámides renales o de Malpighi, y son en total 8 a 18 pirámides renales en cada riñón. Los vértices de las pirámides, llamados papilas renales, están orientados hacia el ilio, y aquí es donde se abre hacia un sistema de cámaras llamado cálices. Las cálices aumentan de tamaño a medida que se acercan hacia el ilio, y de manera que cada pirámide se abre hacia su cálice menor. Y se necesita entre 3 a 4 de cálices menores para formar las cálices mayores. Y normalmente hay entre 2 y 3 cálices mayores en cada riñón, que es superior, medio e inferior, a las cuales a su vez se unen para formar la pelvis renal, desde la cual emerge el uretre
y abandona el riñón a través del hilio. Bueno, de nuevo soy Sandoval del Rosario Luisa y les voy a hablar sobre la irrigación del riñón. Cada riñón va a estar irrigado por la arteria renal, que es una rama colateral de la aorta abdominal. Como dato curioso, la arteria renal izquierda es más corta que la derecha. Ya ingresado en el riñón, esta se va a dividir en una rama posterior y en una rama anterior. La rama posterior va a irrigar la parte posterior del riñón, mientras que la anterior se va a dividir en 5 arterias segmentarias. Después se va a convertir en la arteria interlobular, después las arterias arcuatas, las arterias interlobulares, para después ser las arteriolas aferentes, que estas van a proporcionar sangre para ser filtrada en los glomérulos de las nefronas. Y por último, las arteriolas eferentes, para después llegar a los capilares y volverse a las vénulas. Y ya es el regreso, que sería entonces venas interlobulares, venas arcuatas, venas interlobulares, las venas segmentarias, la vena renal, para después ir a la vena cava inferior. Bueno, su inervación va a estar dada por el plexo renal, que va a provenir del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático. El parasimpático va a provenir del nervio vago y el simpático va a provenir de los nervios espláncnicos torácicos y van a servir para regular el tono vascular. Estos nervios sensitivos van desde el riñón hasta la médula espinal, aproximadamente al nivel de la vértebra torácica 10 y la torácica 11. Y por eso es que cuando, se da a veces un dolor en esas regiones y se dice que va a levantar sospechas de que algo puede estar fallando en el riñón. Y corresponde, si es del lado derecho, sería el riñón derecho, y si es del lado izquierdo, pues sería del riñón izquierdo. Nayeli Machorro. A mí me toca hablar de drenaje linfático. Este se origina en el parénquima renal y sigue el mismo trayecto que las venas, acompañando a estos vasos. En el seno renal se agrupa y tanto derecha como para izquierda se divide en vasos colectores anteriores, vasos colectores medios y vasos colectores posteriores. Los vasos colectores anteriores o prevenosos continúan hasta el nódulo linfático aórtico lateral, directamente o pasando por nódulos intermediarios, denominados para el lado izquierdo como nodo radicular y para el lado derecho como nodo precavo. Los vasos linfáticos colectores medios o vías medias están situados entre las arterias y venas renales, y estos continúan hasta los nódulos linfáticos aórticos laterales. Los vasos linfáticos colectores posteriores o vías retropiélicas o retroarteriales drenan del lado derecho hasta los nódulos linfáticos retrocavos y por el lado izquierdo hasta los nódulos linfáticos aórticos laterales. Estas vías están de relación directa con los nódulos linfáticos cólicos, ureterales, testiculares u ováricos, según sea el caso, y los frénicos inferiores, gracias a las vías linfáticas del espacio perirrenal. La circulación sanguínea y linfática es de suma importancia, ya que si alteran,
repercuten en la filtración urinaria o la tensión arterial. Bueno, ahora vamos a comenzar con las patologías y una de ellas es la poliquistosis renal. Esta es una enfermedad en donde se forman múltiples racimos de quistes en los riñones. Sus síntomas pueden ser presión arterial alta, dolor de espalda o en el costado, sangre en la orina, aumento del tamaño del abdomen, dolores de cabeza e infecciones en las vías urinarias. Sus causas, entre las dos más comunes, se encuentra la enfermedad poliquística renal, que es autosómica dominante, en donde si uno de los padres tiene la enfermedad, cada niño tiene un 50% de probabilidad de contraerla. Esta es la forma más responsable o la más directa en que la mayoría de los casos se presentan. Y la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva. Este tipo es menos común y si ambos padres son portadores de este trastorno, cada hijo tiene un 25% de probabilidad de contraer la enfermedad. Para determinar esta patología se pueden realizar pruebas y exámenes. Es importante que las personas con antecedentes que presentan dolores de cabeza sean evaluadas para determinar su causa. Los exámenes que se realizan es una topografía computarizada abdominal, una resonancia magnética, una ecografía y una pielografía. Bueno, como ya lo mencioné, si varios miembros de la familia presentan esta patología, es importante realizar pruebas genéticas. El estudio se llama tomografía, no topografía. ¿Me escuchan? Sí, profa. Gracias, continúe. Bueno, el tratamiento es para controlar los síntomas y prevenir las complicaciones, especialmente para la presión arterial. Por eso se recomiendan medicamentos, antidiuréticos y una dieta baja en sal. Y cualquier infección urinaria se debe tratar oportunamente con antibióticos. Y en el caso de que haya que drenar los quistes, que son dolorosos, los que estén infectados o sangrando porque causan obstrucción, pero generalmente si hay demasiados quistes, no se puede extirpar cada uno. Y si es necesaria una cirugía para extirpar un riñón, y el tratamiento de la enfermedad renal terminal puede incluir diálisis o trasplante de riñón. También existen complicaciones donde está la presión arterial alta, la pérdida de la función renal, dolor crónico, crecimiento de quistes en el hígado, desarrollo de un aneurisma en el cerebro, complicaciones en el embarazo, anomalías de la válvula cardíaca y problemas en el colon. Como ya lo mencioné, lo más importante es la prevención para la presión arterial. Esto incluye tomar los medicamentos indicados por el médico, seguir una dieta baja en sal, mantener un peso saludable, dejar de fumar, hacer ejercicio con regularidad y limitar el consumo del alcohol y mantener los riñones lo más sanos posible, para evitar las complicaciones de esta enfermedad. Otra de las enfermedades de las que vamos a hablar es la insuficiencia renal. Esta poliquistosis renal te lleva a una insuficiencia renal. Desafortunadamente, se puede ir controlando la enfermedad, pero son candidatas a una diálisis peritoneal, hemodiálisis y a fuerza terminan con un trasplante, porque no hay manera de eliminar todos los quistes que se forman en los riñones.
¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ándele, pues adelante. En el caso de la insuficiencia renal, los riñones son incapaces de filtrar adecuadamente los residuos metabólicos presentes en sangre, ocasionando disminución del filtrado glomerular, pudiendo causar un daño transitorio o permanente y perdiendo la función normal de los riñones. Hay dos tipos de insuficiencia renal: insuficiencia renal aguda o enfermedad renal aguda e insuficiencia renal crónica. En el caso de la insuficiencia renal aguda, comienza de forma repentina y es potencialmente reversible. Es rápida y disminuye el filtrado glomerular, acumulando productos nitrogenados, en su mayor parte creatinina y urea. Este proceso se conoce como azotemia. Los desechos actúan como tóxicos cuando se acumulan en el organismo y dañan tejidos, reduciendo su capacidad de función. Puede ser de causa prerrenal, o sea que es reversible y que no ha hecho un daño en el riñón, es decir, por deshidratación, por problemas hepáticos, por medicamentos o dietas altas en proteínas. De causa renal, que ha afectado a zonas o están dañadas zonas del riñón, por ejemplo, el tubo intersticial, el glomérulo, en el caso de la glomerulonefritis, o en el área vascular. Y posrenal, que puede ser por afectaciones de neoplasias como el cáncer, nefrolitiasis bilateral o litiasis renal y obstrucciones en ciertas partes del riñón. Y la insuficiencia renal crónica. Este daño de alguno de los riñones o disminución del nivel de función renal por un periodo de 3 meses o más. Comienza lentamente y se desarrolla sin presentar síntomas durante meses o años. Puede derivar en una enfermedad renal terminal. Puede ser de causa como una obstrucción o oclusión en vías urinarias, síndrome de Alport, que es una forma hereditaria de nefritis por mutación del gen que codifica para el colágeno. Esta enfermedad es muy rara y se presenta más en infantes. La antes mencionada poliquistosis renal y la cistinosis, que es una malformación en el aminoácido cistina, que es un componente productor de proteínas y que hay una acumulación de esta en las células renales. La insuficiencia renal crónica se divide en 5 etapas y estas dependen del filtrado glomerular, siendo la 5ª etapa la pérdida de función total del riñón. Los síntomas en las insuficiencias tanto aguda como crónica, los más importantes son: para la aguda, la hemorragia, la fiebre, la diarrea con sangre u orina con sangre, vómito, dolor abdominal, ausencia o exceso de micción, palidez y cansancio. En el caso de la crónica, es la fatiga, la disminución de la agudeza mental, el dolor y el espasmo muscular, la cefalea, la visión borrosa, la comezón, náuseas, inflamación y orinar más de lo normal o menos de lo normal. Para su diagnóstico, en ambos casos podemos recurrir a exámenes de sangre, exámenes de orina, radiografía de tórax, gamografía ósea, ultrasonido renal, electrocardiograma y biopsia renal. Y en el tratamiento para la enfermedad renal aguda se necesita a veces la internación del paciente, administración de líquidos por vía intravenosa
terapia con medicamentos diuréticos, el control de los electrolitos y medicamentos para controlar la presión arterial, así como una dieta muy rigurosa. Y para la enfermedad crónica, igualmente son medicamentos, terapia con medicamentos diuréticos y un régimen alimenticio, la diálisis y, en últimas instancias, el trasplante renal. Profesora, continuamos con las preguntas. Ay, por fin. Es que no podía activar mi micrófono. ¿Qué preguntas tienen? ¿Hola? Tenemos un total de 15 preguntas, profesora. Por favor, quien vaya contestando, lo anotan, ¿sí? Ok, claro que sí. Nada más permítanme decirles algo. No alcanzo a ver bien, o sea, las imágenes, pero esta no es una plataforma que a mí me encante, y menos traerla en mi celular. Sí me gusta, pero en mi computadora. Pero les voy a decir, vean ustedes si pasaron la aorta abdominal y la vena cava inferior, ¿sí? De la aorta abdominal, atravesando la aorta torácica descendente, atravesando el diafragma, se forman 3 arterias, que es el tronco celíaco. No sé si se los dije el jueves. Ese tronco celíaco está formado por 3 arterias: la gástrica izquierda, hepática común y la esplénica. Y ya todo lo que saben de digestivo. Nos vamos al riñón, ahí salen las arterias renales. Ustedes ya ahorita con este tema saben la importancia de los riñones, que tienen la unidad básica de filtración, que son las nefronas. Ya les va a tocar el próximo tema mañana, cómo están constituidas las nefronas. Entonces la sangre se va a filtrar en los riñones y se van a eliminar los desechos que son nocivos para el organismo. Y ahí abajo vamos a tener otras ramas que son las arterias, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Vean, yo les dije que tomen la anatomía como un todo, no desmembrado. Por eso he hecho mucho hincapié en este tema. Ya sabemos que los riñones van a filtrar la sangre, pero en digestivo vimos ese marco cólico, ese intestino grueso. Fíjense bien, ¿alguien me puede decir cuáles son las 3 porciones del intestino grueso? ¿Alguien me lo dice? A ver, dímelo, por favor. Ascendente, transverso y descendente. Ok. Colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Si partimos el colon transverso a la mitad, vamos a tener un lado derecho y un lado izquierdo. Del lado derecho sería hemicolon derecho y del lado izquierdo, hemicolon izquierdo. Ahora a lo que yo quiero llevar. La arteria mesentérica superior irriga el hemicolon derecho y la arteria mesentérica inferior irriga el hemicolon izquierdo. Vean ustedes cómo vamos sacando de la aorta abdominal temas que ya expusieron en digestivo y ahorita en urinario han de decir, pues, ¿quién fue el joven que me contestó? ¿Quién Jesús fue? Robles. ¿Quién? Jesús Robles. Jesús.
fíjense, Jesús se acordó que es colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Entonces estamos relacionando, estamos filtrando la sangre a nivel de los riñones, pero vemos también que la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior van a emerger de la aorta abdominal, ¿ok? Yo se los explico bien, yo creo mañana, con sus presentaciones, ¿ok? Bueno, ahora sí hagan sus preguntas. Espero que me hayan entendido. Cabezones, les estoy hablando. Sí, profesora. Sí, profesora. Claro que sí. Ándale, pues contesten, no nada más que estoy como loca hablando. Órale, pues. Entonces hagan sus preguntas, por favorcito. Sí, profa. Bueno, la primera pregunta va para Belén. ¿Hacia dónde está orientada la cara anterior del riñón? Hacia la pared abdominal. Sí, correcto. Esta va para Fabricio. ¿De quién es rama la arteria renal? Es de la aorta abdominal. Sí. Bien, 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 bien. Y esta va para Jocelyn. ¿Cuántas arterias segmentarias son? Son 5. Sí, correcto. Esta va para Diego Cariño. ¿Cómo se agrupan los vasos linfáticos a partir del seno renal? Sí, son los vasos colectores anteriores y los colectores medios y colectores posteriores. Sí, está bien. Marco Castillo. ¿Cuál es el nodo que tienen en común en donde drenan las 3 vías linfáticas del riñón o las vías que acaba de mencionar el compañero? Claro, ¿me escuchas? Sí. Sería el nodo linfático aórtico lateral. Claro que sí, gracias. Vayan anotando a los que contestan, eso quiere decir que les pusieron atención. Sigan. Para Jessica Muñoz, ¿cuáles son los tipos de insuficiencia renal? La insuficiencia renal aguda y la crónica. Gracias. La siguiente pregunta es para Jesús Robles. ¿Cuál es el riñón que se encuentra ubicado un poco más arriba? ¿El izquierdo? Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es para José Rivas. ¿Cuál es la ubicación de los polos superiores? Es 112. Sí, muchas gracias. Y la última es para Eric Romero. ¿Cuáles son las probabilidades de padecer poliquistosis renal autosómica recesiva? La probabilidad es de un 25%. Sí, muchas gracias. Esta pregunta va para Adri. En la parte central de la cara anterior del riñón derecho, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con la pared posterior de la porción descendente del duodeno. Sí. La otra va para Ana Brizuela, que es en la parte lateral inferior del riñón izquierdo, ¿con quién se relaciona? Con la flacura cólica esplénica. Sí.
Y la última va para Stephanie. ¿Cuáles son las capas protectoras del riñón? Perdón, ¿me la puedes repetir? Es que se trabó. Sí. ¿Cuáles son las capas protectoras del riñón? Es la cápsula renal, la grasa perirrenal y la fascia renal. Sí. ¿Cuáles son las dos hojas de la fascia renal? Hola. La fascia renal tiene dos hojas, una anterior y otra posterior. ¿Me pueden decir cuáles son? No, pero no lo anden buscando. La anterior se llama de Gerota y la posterior se llama de Zuckerman. ¿Ok? No se les olvide. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, pues muy bien, chiquillos y chiquillas. Ya son 15:52. Nos vemos mañana porque no es algo que me encante andar con el celular. Sí, profesor. Adiós. Hasta mañana. Felicidades. A los que pasan, porfa.